Quiero hablarles, hermanos, esta tarde de algo que carecemos, de algo que nos hace mucha falta a los cristianos hoy en día. Es como una vitamina que no estamos recibiendo, ¿verdad? O que no estamos nosotros teniendo. Juan, capítulo 2, versículos 13 hasta el 17. Amén. Sígame con la vista y vamos a orar al terminar de leer. Estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas ahí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas echó fuera del templo a todos y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. Padre Celestial, le damos gracias, por es un privilegio, Señor, estar sentados y meditando, Señor, de tu palabra. Señor, sabiendo que tu Espíritu, mi Dios, quiere hablarnos esta mañana. Señor, rogamos tu gracia, ayúdanos a tener corazones sensibles, oídos atentos, Señor, a tu palabra, para que, Señor, a tu Espíritu pueda realmente hablar a nuestras vidas. Señor, nos ponemos en tus manos, ayúdame a ser un instrumento que te honre y que te glorifique a ti solamente, Señor. Padre, gracias por el privilegio y gracias por la oportunidad de estar aquí, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. De lo que vamos a hablar, hermanos, es del celo de Dios, del celo que necesitamos tener todo creyente, todo cristiano. Hay tres definiciones de celos, hermano. Por un lado tenemos los celos del hombre carnal, ¿verdad? Los que algunos experimentan, que son diabólicos, ¿verdad? Que están alimentados desde el infierno y que perjudican al hombre y perjudican a con quien vive, ¿no? ¿Verdad? Ahora, los celos en sí, hermanos, es algo neutral, pero nosotros decidimos si los tomamos para bien o los tomamos para mal. ¿Ok? Los celos en la carne pueden llegar a cosas terribles, hermano. Gente llega a matar, cegado por los celos, ¿verdad? Es una terrible enfermedad, es algo muy, pues no es una enfermedad, es una decisión. Alguien decide simplemente tener celo y dejarlo prosperar en su vida, esos celos amargos, y es triste, hermano, porque le llegamos a hacer daño a la gente que amamos y le llegamos a hacer daño a otras personas también. Entonces, pues no es algo bueno, pero es una definición de los celos. También tenemos el celo de Dios, que es la preocupación de Dios por su pueblo esté bien, y al mismo tiempo es el deseo de Dios de la exclusividad que Él requiere de nosotros. ¿Ok? En esa exclusividad es muy especial porque al mismo tiempo que Dios nos cela, que Dios nos quiere, que Dios quiere que pasemos tiempo con Él, que estemos con Él, también Dios nos deja libres, ¿verdad? Y nos deja, y que nosotros decidamos, que nosotros queramos esa relación con Él. Y por otro lado, hermanos, tenemos el celo del hombre espiritual. Es el ardor en contra del pecado o de todo aquello que va en contra de la voluntad de Dios, ¿verdad? Tenemos esos celos amargos, la Biblia nos habla del celo de Dios, ¿verdad? Es el deseo de que su pueblo esté bien, el deseo de que Dios tener un pueblo exclusivo para Él, y también el celo de la persona que es espiritual, ¿verdad? Que sabe dirigir bien ese fervor, que sabe dirigir bien esa situación. Y es el celo del hombre espiritual, el ardor en contra del pecado, ¿verdad? Es el coraje que nos da por el pecado, porque está el pecado en nuestras vidas o vemos el pecado en otras personas. Vamos a ver algunos hombres que tuvieron celo por Dios. Vamos a ir a Éxodo
a Éxodo, capítulo 32. Éxodo capítulo 32, versículo 15 al 20. Y volvió Moisés y descendió del monte, trayendo en su mano las 2 tablas del testimonio. Ahora recuerde, Moisés había estado 40 días con el Señor. ¿Ok? Moisés venía lleno de Dios. Moisés dice que su cara relucía, ¿verdad? Los hombres no podían mirar su cara porque brillaba, porque Moisés había estado en la presencia de Dios por 40 días. Hermano, piensa en eso cuando vamos a ver el celo que Moisés tiene por Dios. Ok, estamos en el versículo 15, ¿verdad? Y volvió Moisés y descendió del monte trayendo en su mano las 2 tablas del testimonio, las tablas escritas por ambos lados, de uno y otro lado estaban escritas. Fíjese, esas tablas eran a obra de Dios y la escritura era escritura de Dios grabada sobre las tablas. Dios había escrito en esas tablas, Dios había limpiado las piedras, las había arreglado y Dios con su mano había escrito sobre las piedras. Imagínense cuán valioso no era este material que Moisés tenía en sus manos. Era el testimonio de Dios, eran las tablas que Dios estaba enviando, eran los 10 mandamientos que Dios estaba enviando a su pueblo. Cuando oyó Josué, dice, el clamor del pueblo que gritaba, dijo a Moisés, alarido de pelea hay en el campamento. Y él respondió, no es voz de alarido, dijo, de fuertes, ni voz de alarido de débiles, voz de cantar oigo yo. Y aconteció que cuando él llegó al campamento y vio el becerro y las danzas, ardió la ira de Moisés y arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte. Y tomó el becerro que había hecho y lo quemó en el fuego y lo molió hasta reducirlo a polvo, que esparció sobre las aguas y lo dio a beber a los hijos de Israel. Miren cómo se encendió Moisés en un coraje santo al ver, ¿verdad?, que Dios había hecho tantas cosas buenas por su pueblo. Dios había sido tan paciente, un Dios tan enamorado de esa gente, de ese pueblo, y ellos cómo le estaban pagando. Luego cuando tuvieron chance, ya tenían sus ídolos ahí, y ya estaban adorando el becerro, diciendo que ese becerro era Jehová. Qué tremendo, ¿verdad? Y Moisés, en su celo, él agarró las tablas y las quebró. Fíjese, hermano, se las acababa de dar Dios. Era como si trajera espejos en su mano, era como si trajera algo muy valioso, muy valioso. Pero eso no le importó a Moisés, el valor material o espiritual que pudiera tener esas tablas. Él las agarró y las quebró y dijo, ¿qué están haciendo? Y agarró a los líderes y regañó a su propio hermano y desbarató el becerro, ¿verdad? De todo el oro que habían sacado de Egipto, ahí ya lo habían convertido en Hermanos, tengamos cuidado a propósito de que las bendiciones que Dios nos da, no se las estemos dando al diablo. Tengamos cuidado con eso. Dios nos da muchas bendiciones y a veces nosotros las usamos para el mundo o las usamos para otra cosa que no son necesariamente para lo que Dios nos da. Pero esa es otra historia, esa es otra predicación. Amén. Estamos hablando del celo de hombres de Dios, ¿verdad? Cómo se enojaron al ver el pecado del pueblo. También Fines, en el libro de Números, más adelante, hermanos, Números 25, del 6 al 12. Y aquí un varón acababa de pasar lo de Balaam y Balac, y Balaam no maldijo al pueblo porque no pudo hacerlo, pero Balaam le dijo a Balac que cómo podía
es destruir al pueblo, ¿verdad? Entonces él siguió sus consejos y entonces empezó a mandar mujeres guapas a los judíos, y los judíos empezaron a pecar en contra de los mandamientos de Dios. No unáis en yugo desigual, ¿verdad? Y ellos empezaron a pecar, y entonces Dios ya estaba mandando ¿cómo se llama? Castigos, vamos a decirlo así, al pueblo de Dios, porque habían hecho lo malo, ¿verdad? Y ahí tanto fue, hermanos, tanto fue el pecado. Miren, dice, he aquí un varón de los hijos de Israel vino y trajo una madianita a sus hermanos a ojos de Moisés y de toda la congregación de los hijos de Israel. Mientras lloraban ellos a la puerta del tabernáculo de reunión, Dios había tratado con ellos, y de todas maneras, dice, y lo vio Fines, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, y se levantó del medio de la congregación y tomó una lanza en su mano, y fue tras el varón de Israel a la tienda y los alanceó a ambos. Mire, estaban fornicando ahí en medio del pueblo, en una tienda, ¿verdad? En una carpita, y los alanceó a ambos, al varón de Israel y a la mujer por su vientre, y cesó la mortandad de los hijos de Israel, y murieron de aquella mortandad 24,000 hombres, 24,000 personas. Entonces Jehová habló a Moisés diciendo, Fines, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, ha hecho apartar mi furor de los hijos de Israel, llevado de celo entre ellos, por lo cual yo no he consumido en mi celo a los hijos de Israel. Si este hombre no se para a frenar el pecado que estaba ahí en medio del pueblo, hermanos, Dios estaba dispuesto a destruir. Hermanos, Dios es santo. Dios no tiene relación con el pecado. Si no nos ha consumido es porque Dios es muy misericordioso, hermano. Pero miren, nos hace falta celo, ¿verdad? Este celo de estos hombres por el pecado, hermanos. Elías, en Primera de Reyes, fue otro hombre. Primera de Reyes, capítulo 19, fue otro hombre que mostró celo por Dios. 19, versículos 9 y 10, y luego el versículo 13 y 14. 9 y 10 dice, y ahí se metió, está hablando de Elías, en una cueva donde pasó la noche, y vino a él palabra de Jehová, el cual dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Dice, he sentido un vivo celo. Versículo 13 y 14 dice, y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto, y salió y se puso a la puerta de la cueva, y aquí vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? Él respondiendo, he sentido un vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Hermano, ¿se acuerdan que le dio, ahora sí que literalmente hablando, ¿verdad? Le dio cuello a 400 profetas de Baal. Sí. Porque dice, he sentido un vivo celo por tu pueblo, dice, porque tu pueblo se va al pecado, porque tu pueblo se olvida de ti, y yo he sentido un vivo celo por ti. Porque ¿cómo es posible que Dios siendo tan bueno, cómo es posible que Dios siendo tan misericordioso, nosotros le damos la espalda por cualquier cosa? Cualquier cosa ya es para darle la espalda a Dios. No se ocupa ni mucho, man. Que llegue el compadre a la casa, que llegue el familiar, que llegue el pariente, que llegue el hermano, que llegue el vecino a visitarnos, y ya eso es suficiente para no venir a la iglesia. Ya. No hay celo, hermano, por el Señor. Nos hace falta tener celo. Nos hace falta que nuestras convicciones se afirmen y digan, no, pues Dios ha sido muy bueno conmigo, ¿por qué le voy a ser infiel?
Ah, y luego tenemos a Segunda de Reyes, a Jonadab. Segunda de Reyes, capítulo 10. Segunda de Reyes, capítulo 10, versículo 15 en adelante. Capítulo 10, versículo 15 en adelante. Yéndose luego de ahí, se encontró con Jonadab, hijo de Racab, y después que lo hubo saludado, le dijo: ¿es recto tu corazón como el mío es recto con el tuyo? Y Jonadab dijo: lo es, pues lo que es, pues que lo es, dice, dame la mano. Y él le dio la mano. Luego lo hizo subir consigo en el carro, y le dijo: ven conmigo y verás mi celo por Jehová. Lo pusieron pues en su carro, y luego que Jehú hubo llegado a Samaria, mató a todos los que habían quedado de Acab en Samaria, hasta exterminarlos conforme a la palabra de Jehová que había hablado por Elías. Después reunió Jehú a todo el pueblo y les dijo: Acab sirvió poco a Baal, mas Jehú lo servirá mucho. Y juntó a todos, para no serle muy larga la historia, y juntó a todos los profetas de Baal y sacerdotes, y los puso todos en un cuarto y los mató a todos. Dice: porque el celo de Dios, ven a ver mi celo, le dijo. Fue Jehú, perdón, no fue Jonadab, fue Jehú quien le dijo: ven, te voy a mostrar mi celo por Dios. Hermanos, es que tenemos que entender, Dios tiene reglas, Dios tiene planes, Dios tiene, ya nos ha dicho cómo debemos conducirnos. No es como nosotros queramos. Ayer pude llevar a una hermana que vino de Los Ángeles a ver a su papá, y pues la familia son cristianos, y ella también. Y durante el camino, me habló muy bonito, hablaba muy bien de las cosas de Dios, ¿verdad? Y yo dije: no, pues sí, ¿verdad? Sí, la hermana sí es cristiana, aunque no me toca a mí juzgarla ni nada, ¿verdad? Le estoy dando nomás un ejemplo. Y ya me dice: pastor, dice, me quisiera regresar temprano, dice. Le digo: hermana, le digo, pues aquí hay una iglesia, le digo, ¿por qué no va a la iglesia? Y ya después de la iglesia se regresa. Y me dijo: ok, lo voy a pensar. Le digo: yo no puedo venir por usted temprano y llevarla a la terminal y todo eso. Le digo: pero después del servicio tal vez pueda, pero temprano yo no puedo hacerlo. Le digo: pero ¿por qué no se queda a la iglesia? Le digo: es domingo, es día del Señor. No, sí. En la mañana me habló y me dijo: pastor, ella creo que entendió que yo le estaba invitando a esta iglesia, y la realidad es que no. Yo le dije que fuera a la iglesia donde se congregaba su familia, y me habló para decirme que no iba a ir a la iglesia, que porque era más importante pasar. Todo lo que habló, hermano, las oraciones, y todo se derrumbó, hermano, a la basura. Así, de fácil. Porque tenemos un Dios para que nos sirva. No tenemos un Dios para servirle, ni para nosotros acoplarnos a sus principios. No, queremos un Dios que nos sirva. Y así no es, hermano. Nosotros tenemos que entender que Dios nos ha ofrecido la salvación. Somos salvos por su gracia, que Dios es bueno, es muy misericordioso. Y, hermano, y tenemos que entender que Dios tiene celo por nosotros. Él quiere la exclusividad. A veces nos ponen pruebas, y llega el vecino y llega el pariente a casa, y ¿sabe qué? Pues con permiso, yo voy a la iglesia. A nosotros nos pasó al principio, mi esposa y mí, nosotros teníamos mucho compañerismo con mi hermana y mi cuñado, y cuando nos convertimos, ¿verdad? De repente se les ocurrió ir a visitarnos un domingo. ¿No sabes qué? Vamos a la iglesia, si quieren venir son bienvenidos, si no, mira, aquí están las llaves, quédense aquí en la casa, cuando terminemos el servicio regresamos y nos hacemos una carnita asada, lo que ustedes quieran, pero nosotros primero vamos a la iglesia. Se enojaron y no nos hablaron, por tiempo no nos hablaron, hasta que el día que murió mi madre fue cuando me volvieron a hablar, pero no nos hablaron, se enojaron mucho.
¿cómo es posible que fuimos a visitarlos y nos dejaron ahí por irse a su iglesia, fanáticos y de todo nos dijeron? Está bien, pero mi Dios es primero. Dios es primero. Dios es primero que mi mamá, Dios es primero que mi papá, Dios es primero que mis hijos, Dios es primero que mi esposa, Dios es primero que todo. Y yo espero que Dios sea primero para mi esposa antes que yo. Y yo espero que Dios sea primero para mis hijos antes que sus padres. Hermano, nos hace falta celo por el Señor. Nos hace falta un vivo fervor por el Señor. Necesitamos darnos cuenta cuánto Dios nos ama. Necesitamos darnos cuenta cuánto Dios nos anhela. Necesitamos darnos cuenta de todas esas cosas para voltear a ver y decirle: Dios, perdóname. Perdóname porque he sido muy infiel, Señor. Perdóname porque no te estoy dando la honra como debo dártela. Y hermanos, leímos también que Jesús tuvo celo por la casa de Dios, ¿verdad? Capítulo 2 de Juan, donde comenzamos, versículos 13 al 17. Estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas ahí sentados, y haciendo un azote de cuerdas echó fuera del templo a todos y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas, y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. Esta gente, hermano, estaba vendiendo para ellos, estaban haciendo negocio para ellos, ¿verdad? No es que, ok, vamos a vender tamales para un ministerio, ¿verdad? Para el Día del Amigo, no sé. No es eso, es ellos estaban haciendo, pero no solamente estaban haciendo negocio para sus propias vidas, pero estaban ellos abusando de la gente en la misma casa de Dios. Y Dios, hermano, se llenó de celo. El mismo Señor Jesucristo dijo, y les tiró a la basura todo, y le dijo: órale, vámonos con todo y todo, ¿verdad? Y hermano, hay que tener celo por la casa de Dios. Venir a la casa de Dios, hermanos, saber que nos vamos a encontrar con Dios. Hay que vestir adecuadamente, hermanos, hay que honrar al Señor, hay que tener celo por Él. No venimos al parque a echar pelota o no andamos haciendo otra cosa, hermanos. Venimos a adorar al Señor, a darle la honra y la gloria al Padre. Hermanos, necesitamos más celo. Necesitamos dejar a un lado el celular, hermanos. Necesitamos dejar a un lado todas esas cosas y concentrarnos en el Señor. Luego ahí estamos platicando, ¿verdad? Echando la guáguara en medio del servicio, o de plano nos dormimos. Si no tengo con quién platicar, pues me duermo, ¿no? Hermanos, hoy en día carecemos, no solamente esta iglesia, pero esta iglesia es la que nos importa, amén. Pero donde quiera que vamos, hermanos, vemos la necesidad del celo de Dios. Pero hermanos, entendamos por favor que necesitamos ser más dedicados al Señor. Venimos a la iglesia cuando nos da la gana y puras cosas de esas. En verdad nos falta el celo. Carecemos de celo por lo que debe ser sagrado para nosotros, nuestra relación con Dios. Si no leíste tu Biblia ahora, luego. Si no oraste, luego. Hermano, no es solamente que no oré, o no es solamente que no leí la Biblia, es no me alimenté de Dios. No tuve comunión con Dios el día de hoy. No busqué a mi Dios y lo necesito. Y me aparté y le di la espalda. Y Él estaba ahí esperando como todo el tiempo. Si yo me hago una rutina de todos los días a las 6 de la mañana estar orando, a las 5 de la mañana estar orando, Dios está ahí esperando.
porque Él se deleita, hermanos, en la relación que podamos tener con Él. Hermano, pero cualquier cosa nos vence. Otra vez volvemos a caer a esa situación de tener un Dios que nos ayude nomás. Necesitamos echarle ganas, hermanos, a nuestra relación con Dios. Ser más cautos, ser más animados a estar con Dios, a pasar tiempo con Dios. Dice, estamos fallando en ser celosos de buenas obras para el Señor. Mira Tito 2:14, por favor. Tito 2:14. Mire, es interesante lo que la Biblia nos dice aquí en Tito 2:14. Dice que el Señor se dio a sí mismo, ¿verdad? Dice, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad, dice, para limpiarnos de todo pecado. Cristo se entregó por nosotros. Unas horas antes de ir a la cruz, Él estaba ahí orando y diciendo, Padre, si es posible que pase de mí esta copa, pero si no, dijo, hágase tu voluntad. Y Él se entregó a nosotros en ese momento. Ahí se estaba entregando a nosotros. Se estaba entregando a la voluntad del Padre. Estaba diciendo, Señor, aquí estoy. Si me quieres usar como un sacrificio vivo, Señor, aquí estoy. Hágase tu voluntad. Y Él se entregó por nosotros para redimirnos de toda iniquidad, dice, para tener un pueblo que esté limpio de pecado, para tener un pueblo que pueda alcanzar la gracia y pueda alcanzar salvación. Y dice, y para purificar para sí un pueblo propio. Y Él esperaba que este pueblo, que era de Él, fuera celoso de buenas obras. Celoso de buenas obras. Hermano, si le pusiéramos el empeño al celo de Dios, o al celo espiritual, vamos a decirlo así, como le ponemos a los celos carnales bueno, ahí lo vamos a dejar, en celos carnales nada más, ¿verdad? Sí, iba a decir diabólicos y un montón de cosas, pero no, nomás ahí, si le ponemos el mismo empeño, hermano, imagínense nomás. ¿Cómo no seríamos un pueblo celoso de buenas obras? Que ahí hay una necesidad, vamos a ayudar, vamos a apoyar, vamos a ver esta necesidad. Hermano, vaya preparando su corazón y vamos a tener que ayudar a Wilber, hermano, vamos a tener que apoyarle. Va a necesitar dinero, hermano. Espero que no sea para su cajón. De verdad lo deseo con todo mi corazón. Espero que no sea para eso. Pero si va a quedar con embolio, si va a quedar mal, va a ocupar, hermano. Hermano, nosotros necesitamos ser un pueblo celoso de buenas obras. Hermano, si nosotros mismos no estamos velando por nuestra propia gente, ¿quién lo va a hacer? Para crearse para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Mire, hermano, necesitamos ser más celosos de buenas obras. Hermano, celos o celo para destruir o para parar lo que destruye nuestra vida. ¿Sabe que no solamente participamos, pero que también, hermanos, aceptamos el pecado en nuestra vida y aceptamos el pecado de la gente que nos rodea? ¿Sabe cuántas esposas hay cubriendo el pecado de sus esposos? ¿Sabe cuántos esposos hay cubriendo el pecado de sus esposas? ¿Sabe usted cuántos hijos saben del pecado de sus padres y se callan? Vamos a leer algo en el libro de Hechos, por favor. Hechos capítulo 5. Hechos capítulo 5.
Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro a Ananías: ¿por qué llenó? Fíjese, hermano, fíjese lo que le está diciendo, Pedro le dice a Ananías: ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? No tenía ni qué pecar, hermano. Simplemente con que hubiera llegado: Pedro, vendí mis terrenitos, ¿sabe qué? Me dieron 50,000 pesos por él, yo quiero poner 25 aquí en la obra, ¿cómo ves? Está bien, Pedro hubiera dicho: está bien. ¿Qué vas a hacer con los otros 25, Pedro? Pues me voy a quedar con ellos, pues a lo mejor tenemos necesidad mi esposa y yo. Está bien, no hay ningún problema. Pero él llegó dando ahí una parte, diciendo: esto es en todo lo que lo vendí, y tratando de engañar, hermano, y tratando de jactarse de que él era muy piadoso y todas esas cosas, mintiendo. Y le quiso mentir al Espíritu Santo, hermano. ¿Usted cree que se pueda mentir a Dios? Sin embargo, lo intentamos, reteniéndola, dice: ¿no se te quedaba a ti? ¿Y vendida no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Ojalá, hermanos, cayera un gran temor en nuestras vidas. Cuando yo oro por usted, yo le pido a Dios que le conceda más temor a usted. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo lo sepultaron. Pasando un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo: dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Ella dijo: sí, en tanto. Y Pedro le dijo: ¿por qué conviniste en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta, y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino un gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que lo oyeron estas cosas. Mire, si hicieran un pozo, apenas acaban de tapar unos jóvenes cuando ya estaban haciendo el otro. Ahora, yo entiendo que no estaban haciendo pozos, se enterraban en las cuevas, ¿verdad? Pero, hermanos, esta mujer no tenía que morir. No estaba dentro del plan de Dios que muriera. Pero participó en el pecado de su esposo. Participó en el pecado de su esposo. Y entonces, al igual, se fue al pozo. Hermano, no hemos sido consumidos porque Dios es muy grande, mucha su misericordia. Pero tampoco nos debemos tentar al Señor, hermano. Si tu esposo está pecando, tú debes de pararte firme y decirle: mijo, yo te amo, pero ¿sabes qué? Lo que estás haciendo no está correcto. Igual con su esposa, hermano. Amor, ¿sabes qué? Yo te amo y a lo mejor te vas a enojar, pero lo que tú estás haciendo no está bien delante de Dios. Y quiero decirte que yo no estoy de acuerdo. Si tú quieres seguir haciéndolo, hazlo, pero ¿sabes qué? Yo no estoy de acuerdo. A mí no me metas en tus pecados. Porque no podemos participar, hermano, en el pecado con los demás. Bastante tenemos con los nuestros como para andar cargando los pecados de los demás. Pero sin embargo, hermanos, aceptamos el pecado. Hoy en día se ve que las buenas familias, hermanos, cristianas, aceptan que los hijos vengan con mujeres sin casarse y forniquen y todo eso, hermano. Eso no está bien. Eso no es correcto. No está bien, hermano. Es que mi hijo yo lo quiero mucho, mi hija yo la quiero mucho. Sí, hermano, nadie te va a quitar eso. Está bien, nosotros tenemos que amar a nuestros hijos y apoyarlos y todo eso. Pero aceptar su pecado, hermano, no es correcto.
Que mi esposa acepte mis pecados y participe. No está bien, porque la estoy arrastrando en una maldición para nuestro propio hogar. Yo no quiero, hermanos, traer maldición a mi hogar. Pero a veces, hermanos, aceptamos el pecado. Ay, pues es que pobrecito, ¿verdad? Y es que si le digo, se va a enojar. Imagínense si eso hubiera pensado Natán cuando se paró frente a David. David era el rey, hermanos, y por lo menos le podía haber mandado cortar la cabeza. Y yo creo que Natán estaba temblando ahí cuando le dijo: oye, rey, ¿sabes qué? Dios me mandó, pero no, Señor, por favor, guárdame, ¿verdad? Y si lo agarro de malas a David, ¿qué va a pasar? Y Natán se paró ahí y dijo: bueno, Señor, hágase tu voluntad. Yo puedo imaginar a Natán cuando se iba a parar frente a David para decirle: David, lo que tú hiciste no está correcto, Dios está airado contigo. Y hermano, hay gente buena. En esta sala hay gente buena. Y a veces solo falta decirles: hermano, lo que estás haciendo no está bien. Corrige tu vida. No dice Ezequiel que si nosotros apercibimos al pecador del error de su camino, salvará su vida. ¿No dice eso? A ver, estudiantes del año pasado, ¿no están? Sí, hicieron un estudio profundo sobre el tema, ¿verdad? Sí. ¿No dice eso, hermano? Sí. Amén. Sí. Hermanos, ¿sabe por qué a veces nos hundimos en el pecado? Porque no tenemos la capacidad de decirnos unos a otros: hermano, no estoy diciendo párate a regañar a alguien, no estoy diciendo lastímalo, oféndalo, no estoy diciendo eso. Estoy diciendo: hermano, mira, yo sé que como tú andas y como tú andas no está bien. No más quiero decirte eso, hermano. Si tú quieres seguir adelante, pues échale ganas, ¿verdad? Yo estoy orando por ti. Pero si yo te puedo ayudar en algo, yo quiero ayudarte, hermano, para que salgas de tu pecado, para que en tu casa, en tu vida, haya bendición de Dios. El pecado, recuerde, impide la relación con Dios. El pecado impide la bendición que viene de lo alto de Dios para nosotros. Y hermano, aceptamos el pecado y ahí estamos en el pecado porque no hay celo por el Señor. Yo le dejé bien en claro a Julio, le dije: ¿sabes qué, mijo? Yo te voy a aceptar aquí en la casa, está bien, pero solo. Olvídate, le dije. Y si vienes con alguien, mijo, quiero saber que ya te casaste, quiero saber que estás bien. Independientemente de que tú andes fuera de la voluntad de Dios, mijo, yo quiero que tú, si vienes a esta casa con una mujer, yo quiero que estés casado. Hasta que tú estés casado, yo la voy a reconocer como parte de la familia, mientras no. Y es que no, hermanos, sí es cierto, les amamos y nos duele, pero no podemos permitir el pecado nomás porque sí. Es más grande nuestro Dios que nuestros hijos. Es más grande nuestro Dios que nuestra esposa. Es más grande nuestro Dios que nuestro esposo. Es más grande nuestro Dios que cualquier amigo o cualquier familiar. Él merece, hermano, que nosotros nos paremos firmes. Y no estoy diciendo échalos a la calle ni nada. Estoy diciendo solamente déjales saber que tú no estás de acuerdo con lo que están viviendo. Es todo. No estoy diciendo divórciate de tu esposo porque tu esposo está en fornicación o porque tu esposo está mirando pornografía. No estoy diciendo eso. Ora por él, ayúdale, sí, pero dile: ¿sabes qué? Yo no estoy de acuerdo con lo que tú estás haciendo. No estoy de acuerdo con eso. ¿Sabes qué? No me involucres en eso porque yo no quiero eso. Amén. Ya vamos a terminar, hermano. Sabe que necesitamos tener más celo también, hermanos,
por el Evangelio, ser más celosos de predicar la palabra. Hay mucha gente que necesita el Evangelio, hermano. Hermano Santos lo estaba diciendo hace unos momentos, ¿verdad? Cómo le estaba yendo allá en su ruta. Él estaba compartiendo, ¿verdad? Todo eso. Hermano, necesitamos, hermano, llenarnos de la idea de que la gente necesita el Evangelio. Así como un día llegó el Evangelio a nosotros y recibimos paz de parte de Dios, hemos recibido muchas bendiciones, hemos podido decir, ahora conozco a Dios, Dios es bueno. Hermano, hay gente que está viviendo en la tristeza completa, hermano. Y necesitan, hermanos, que les apoyemos hablándoles del Evangelio. Y todos podemos hacerlo, hermano. Es que yo no puedo ir a una ruta, pero en tu trabajo puedes, hermano. Con cualquier persona que convivas, hermano, tú puedes decirle, oye, que Dios te ama. El Evangelio necesita hombres más celosos para que prediquemos con celo. ¿Sabe que el celo de Dios se alimenta de nuestro amor a Dios? En la medida que nosotros amamos a Dios, es en la medida, hermano. ¿Sabe qué? Mire, usted ama a su esposa, ¿verdad? ¿Cuántos varones aquí casados aman a su esposa? ¿Pueden levantar su mano, por favor? ¿Nadie? Hermano. ¿Sí? ¿A todos, hermanos? Ok. Sí. A ver, hermano, a ver, no mire a su mano. A ver. Sí. Aman a su esposa, ¿verdad? Sí. Gracias, Señor. ¿Sí aman a su esposa? Sí. Amén. Hermano, si usted está mirando que algo le va a hacer daño a su esposa, ¿lo permitiría? Si usted ve que algo le va a hacer daño a su esposa, ¿usted va a permitir eso? Yo creo que no, ¿verdad? Sí. Y no empiecen a divagar, hermanos, por favor. Sí. Sí, yo creo que sus esposos sí las aman y sí las defenderían, ¿verdad? Amén. Hermanos, de igual manera, ¿saben por qué? Porque las aman. ¿Usted ama a sus hijos? Si ve que hay algo que les está acechando en peligro, ¿no los va a defender? Hasta su vida daría por ellos, algunos de ustedes. ¿No es cierto? Ahora yo le pregunto, hermano, ¿amamos a Dios? ¿No estaremos dispuestos a hacer lo que Dios quiere, hermano, por nuestras vidas? El celo se alimenta de nuestro amor a Dios. Mire a Gálatas, por favor. Ya estamos terminando, hermanos. Estoy seguro que ya estamos terminando. Gálatas 4:18. Gálatas 4:18. Versículo 17 y 18. Tienen celo por vosotros, pero no para bien, sino que quieren apartaros de nosotros para que vosotros tengáis celos por ellos, dice. Bueno es mostrar celo en lo bueno, siempre, y no solamente cuando estoy presente con vosotros. Estos Gálatas, mientras Pablo estaba ahí, wow, eran tremendos cristianos, ¿verdad? Nomás iba Pablo y se les olvidaba del celo de Dios. Hermano, el celo no es para quedar bien con la gente. ¿Se acuerdan el día que regañé a Wilmer? El último día que vino, que tenía abrazada ahí a la señora. Algunos de ustedes se enojaron. Pero no está bien, hermano. No podemos permitir, ¿verdad? Si van a fornicar y no los juzgamos, es muy su problema. Pero no podemos permitir que en la iglesia estemos aceptando así como de la nada el pecado. Es bueno mostrar celo en todo. Y vamos a terminar con Apocalipsis 3:19. Apocalipsis 3:19. Ahí vamos a terminar.
3:19. Apocalipsis 3:19. Si hay. 3, Apocalipsis 3:19. Dice, Dios le está hablando a la iglesia de la Odisea y les está diciendo: oh, porque yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, dice, y unge tus ojos con colirio para que veas. Dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Dice, sé pues qué, y arrepiéntete. O sea, esa palabra, hermanos, quiere decir: sé fervoroso, sé animado en la obra, sé santo, apártate del pecado, sé celoso. Busquemos el bien, hermanos, para la congregación, busquemos el bien para nuestras familias. Y hermanos, el bien está en que busquemos a Dios. El bien no está en que tengamos un mejor trabajo. Mire, de la noche a la mañana se va. El bien no está en que tengamos mucho dinero en las cuentas del banco. No está ahí. Porque el día que Dios decide, ¡pum!, se acaba. Pero el bien para nuestras familias, la protección de nuestras familias, está en el celo que tengamos por Dios, en el buscar la comunión con Dios, en el desear la presencia de Dios en nuestras vidas. Ahí está el bien para nosotros, hermano. Esa es la clave. Luego podemos tener paz con lo que Dios nos da. Luego podemos caminar con Dios. En verdad, hermanos, lo único que necesitamos es paz. Es la tranquilidad de saber todo está bajo control y Dios tiene todo bajo control. Él puso las estrellas en su lugar y no se le mueven. Puso el sol en su lugar y no se le mueve. Ahí está. Él le dijo: ahí estate, y ahí está. Al mar le puso límites y hasta ahí llega el mar, hasta donde Dios dijo: hasta aquí. Hermano, porque Dios verdaderamente tiene control de la creación. De lo único que Dios no tiene control es de nuestras vidas, hermano, porque nosotros no le dejamos que tenga el control. Pero el día que nosotros venimos a Dios y le decimos: Señor, tú toma el control de mi vida, dame celo por ti, déjame amarte más, déjame caminar contigo, déjame, Señor, servirte, por favor, ayúdame, yo quiero ser más de ti, Señor. Y Dios dice: oh, qué bueno, hijo, eso es lo que yo quiero, que voluntariamente vengas a mí. Y mira, ven, ya estás en mis brazos y nada te va a pasar, estás aquí. Yo seré tu protector, yo estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. No habrá cosa que te haga falta que yo no te dé, hijo. Dios es fiel. Hermanos, nos estamos acercando a un Dios que es bueno, estamos acercándonos a Dios que es misericordioso. Pero tenemos que entender, hermano, que Dios no está de acuerdo en compartirnos con el pecado. O aceptamos el pecado en nuestras vidas o aceptamos a Dios. Vamos a inclinar el rostro, vamos a orar, ¿no? El altar está abierto. Si alguien quiere venir, el altar está abierto. Yo le animo, hermano, de verdad, necesitamos más de Dios. Necesitamos más del Señor. Necesitamos su bendición. Y hermano, Dios está ahí para bendecirnos. Dios es bueno. Bendita la promesa que Dios nos ha dado: no te dejaré y no te desampararé. Bendito su nombre, porque, hermano, qué bueno es nuestro Dios. Él está ahí para ayudarnos. Él está ahí para cuidar de nosotros, para cuidar de nuestros hijos, para cuidar de nuestra familia. Él está ahí. ¿Y qué pide? Que lo honremos. ¿Qué pide? Que lo busquemos, que tengamos celo, hermano, por Él, que queramos pasar tiempo con Él. El novio que va a visitar a la novia no quiere que la novia esté platicando con otro hombre. Porque Él la quiere para Él.
No quiere que esa novia ponga los ojos en ninguno más, porque quiere su exclusividad. Hermano, Dios quiere la exclusividad con nosotros. Somos la novia del Cordero. Dios se entristece, hermanos, cuando nosotros estamos coqueteando con el mundo. ¿Habrá alguien que dijera esta tarde: pastor, me gustaría que oraran por mí, yo necesito recibir a Cristo como mi Salvador? ¿Habrá alguien así? ¿Habrá alguien? Que Dios esté tocando tu corazón. He aquí, yo soy la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Quizás Dios esté tocando tu corazón este día, yo no lo sé, y tú quisieras aceptar a Cristo. ¿Habrá alguien así? ¿Pudieras levantar tu mano? Queremos orar por ti. Padre Celestial, te damos gracias. Señor, perdónanos. Yo he fallado constantemente, Señor. Me has dado el privilegio, Señor, de venir y predicar tu palabra y avisar a mis hermanos, anunciarles, Señor, recordarles que, Señor, tú esperas una exclusividad con nosotros. Que tú no quieres que andemos coqueteando, Señor, con el mundo. Señor, pero yo soy culpable. Yo te pido, Señor, que nos perdones y te pido que nos ayudes a ser conscientes, Señor, de que ese celo debe estar en nosotros. Padre, te damos gracias por lo bueno que tú eres. Gracias por la misericordia que usted tiene con nosotros. Nos ponemos en sus manos y le damos la honra y la gloria, Padre, en el precioso nombre de su Hijo amado, Cristo Jesús. Amén.